Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariadna Selene García Contreras y les doy la bienvenida a esta primera sesión virtual de la asignatura en Contabilidad 2. En este primer video se abordarán algunos conocimientos del bloque 2, estado de flujo de efectivo y costos, el cual conforma el segundo periodo parcial. ¿Cómo se valora este segundo periodo parcial? Bueno, partimos de que este parcial tiene un porcentaje asignado del 30%. Si tu alumno realizas las actividades que se plantean en este video, puedes obtener hasta un 15% de ese 30% del segundo periodo parcial. Y el resto, que es otro 15%, tendrás que obtenerlo al visualizar un segundo video y elaborar las actividades que se planteen en dicho video. Como parte de las actividades de este primer video, se establece como primera evidencia la determinación de los elementos integrantes del flujo de efectivo, la cual va a ser valorada o evaluada por tu docente y esta evidencia tiene un porcentaje asignado del 7%. Dicha evidencia, al regresar a clases, en esa primera clase que tú tengas con tu docente, le estarás entregando esta actividad para que él te la califique. Como segunda evidencia, se establece una cartografía conceptual del tema estado de flujos de efectivo. De igual manera, va a ser evaluada por tu docente y el porcentaje asignado a esta evidencia es de un 8%. De igual manera que la evidencia 1 la estarás entregando a tu docente el día que regreses a clases. Es decir, tú en tu próxima clase que tengas con tu docente, le estarás entregando estas dos evidencias que se establecen en este primer video, la cual entre ambas suman ese 15% del 30% asignado al segundo periodo parcial. Te recuerdo, para este segundo periodo parcial son 2 videos y en cada video puedes obtener hasta un 15% si elaboras todas las actividades que se planteen atendiendo las indicaciones que se presentan en cada una de ellas. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de este bloque 2 o de este periodo parcial? Es que tu alumno elabores un estado financiero mostrando el origen y la aplicación de recursos, analizando la relación que existe entre costos y gastos que genera la actividad económica de una entidad para obtener información medible y cuantificable en términos monetarios y así favorecer la toma de decisiones responsable e informado. ¿Cuáles son los conocimientos o temas que se abordarán en el presente video? Es básicamente el estado de flujo de efectivo, en el cual lo vamos a analizar conforme a la norma de información financiera B2, que tiene como título estado de flujo de efectivo, y tú analizarás cuál es la importancia de este estado financiero y la estructura básica de dicho estado. Para posteriormente, en el video 2, ya tu alumno elabores un estado de flujo de efectivo por uno de los métodos que se plantean para la elaboración del estado de flujo de efectivo. Para llevar a cabo las actividades o evidencias que se considerarán para calificar y tú puedas obtener un porcentaje en este periodo parcial o una calificación, tendrás que escuchar activamente este video, podrás regresar a este video, escucharlo,
las veces que tú consideres necesarias para elaborar tus actividades. Y también, pues se te pide que no te quedes únicamente con la información que se presenta en el video. Tengas esa curiosidad de investigar en otras fuentes, ya sea a través de tu celular, si tu docente tuvo oportunidad de compartirte lectura, bibliografía, bueno, también indagues, busques información acerca de lo presentado en el video. ¿Para qué? Bueno, pues para que puedas tú lograr ese aprendizaje esperado que, que se busca a partir de los conocimientos que se planteen en este primero y segundo video. ¿Cuál es ese aprendizaje esperado? Bueno, pues que calcules el estado de flujo de efectivo mediante el análisis de su origen y la aplicación de los recursos que generan la actividad económica de su comunidad, promoviendo la escucha y participación activa para la toma de decisiones responsables. Si vemos, tiene relación con el propósito del bloque, el cual, bueno, este aprendizaje esperado da respuesta a ese propósito del bloque 2. ¿Con qué asignatura, tema se vincula este bloque 2? Bueno, con la asignatura de contabilidad 1, la cual tú ya cursaste en quinto semestre, y propiamente con el bloque 1, el tema normas de información financiera. Si recuerdas, ya te mencionaba una NIF, la NIF B2. Se relaciona también con el bloque 2 de contabilidad 1, que es la teoría de la partida doble. Y con el bloque 3, básicamente con los estados financieros básicos que se abordaron en dicho bloque, que es el estado de situación financiera o balance general y el estado de resultados integral. ¿Por qué te recuerdo o regreso a lo visto en el blog, la asignatura de contabilidad 1? Bueno, porque antes de conocer el estado de flujo de efectivos, se recomienda ampliamente conocer la estructura y el funcionamiento de estos dos estados financieros básicos, que son el balance general o estado de posición financiera y el estado de resultados. Es importante entender estos estados porque el flujo de efectivo se compone y toma relevancia a partir del balance general y estado de resultados. Es decir, este estado financiero se va a alimentar de dichos estados financieros. La razón de esto es que de aquí se desprenderá la información necesaria para poder elaborar el estado de flujos de efectivo, mismo que tiene por objetivo dar visión de cómo se mueve el dinero según los tres principales rubros, los cuales vamos a analizar más adelante. Por lo cual te recomiendo que si aún no queda claro alguno de estos estados financieros básicos, sea balance general o estado de resultados o ambos, revises tus apuntes de contabilidad 1 y posteriormente regreses a este video para analizar este nuevo estado financiero básico que se te va a presentar. Evaluación diagnóstica. Bueno, esta actividad de aprendizaje tiene como finalidad afianzar los conocimientos básicos de la temática a tratar, que es estado de flujo de efectivo. A continuación, te presento un ejemplo de estado de flujo de efectivo, el cual quiero que te des la oportunidad de visualizarlo, de observarlo, de analizar, porque te voy a plantear 3 preguntas, las cuales tú vas a reflexionar y vas a dar respuesta. Ya una vez que
visualizaste, la imagen, la observaste. Quiero que te respondas qué viste en esa imagen o qué ves si regresas nuevamente a la imagen. Probablemente ves que cuenta con un encabezado, que se presentan valores, números, cantidades, partidas, a lo mejor para ti serán cuentas, ¿sí? ¿Qué no ves? A lo mejor yo en lo personal no veo las firmas de quien elabora o de quien revisa, autoriza dicho estado, ¿sí? No veo qué tipo de moneda se presentan y qué infiero o qué concluyo, en qué concluyo. Pues que es un estado financiero que se requiere de los importes que se tengan en caja, porque me menciona saldos iniciales de efectivo, y que se presente información que puedo obtener o que ya presento en otros estados financieros, como es el balance general, el estado de resultados. ¿Sí? Espero tú hayas tenido oportunidad y te hayas dado a la tarea de responder estas preguntas. Ahora bien, te presento 4 preguntas, las cuales, si bien no tienes respuesta en este momento, espero que al concluir este primer video puedas ya responderlas. El de por qué hablar de efectivo, ¿tiene algún sentido tener disponibilidad de recursos? ¿Cuánto dinero tú recibes a la semana? ¿Qué uso le das a tu efectivo? ¿De dónde obtienes ese efectivo que recibes a la semana? Ya sea de que trabajas, de algún familiar, ¿sí? Espero que, si bien ahorita no tengas alguna respuesta para todas estas preguntas, al finalizar este primer video, logremos que respondas cada una de ellas. Estado de flujos de efectivo. ¿Qué es el estado de flujos de efectivo? El estado de flujos de efectivo, junto con los demás estados financieros básicos, proporciona información que permite a los usuarios evaluar los cambios en los activos y pasivos de la entidad y en su estructura financiera. Asimismo, permite evaluar la capacidad de la entidad para modificar los importes y periodos de cobro y pagos con el fin de adaptarse a las circunstancias y a las oportunidades de generación y aplicación de fondos. La finalidad o la importancia de la administración del efectivo en cualquier negocio es primordial porque a través de esta administración del efectivo se puede determinar el crecimiento, la sobrevivencia o el cierre de un negocio. Por ello se requiere un cuidadoso análisis de las operaciones relacionadas con esta partida, para lo cual la mejor herramienta de la contabilidad financiera disponible para llevar a cabo la misión planteada es el estado de flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque el estado de flujo de efectivo, como te lo mencioné, es un estado financiero básico que presenta información sobre el manejo de efectivo y sus equivalentes durante un periodo determinado, es decir, aquellas entradas y salidas de efectivo que representan la generación
o la aplicación de recursos de la entidad durante un periodo. Permite conocer el origen y destino del efectivo, que generalmente está reflejado en las cuentas contables de caja chica y bancos. ¿Qué entendemos por efectivo? Lo que esté en caja chica, la moneda en mano, y aquellos depósitos a la vista en bancos u otras instituciones financieras. Y por equivalentes de efectivo, bueno, aquellas inversiones a corto plazo que no superen los 90 días. A partir de esto que te acabo de presentar, pues pensarías quizás que sería más fácil o sencillo mostrar las entradas y salidas de dinero en una gráfica lineal, en la cual por día, semana o mes colocamos cuáles son las entradas y salidas de dinero. Sin embargo, un estado de flujo de efectivo va más allá, sobre todo en una entidad o empresa. Es importante señalar que como estado financiero básico, este entró en vigor en 2008, según lo establecido en la norma de información financiera, la NIF B2, que tiene como nombre estado de flujo de efectivo, y cuyo objetivo es establecer las normas generales para la presentación, estructura y elaboración del estado de flujo de efectivo, así como para las revelaciones que complementan a dicho estado financiero básico. En esta NIF encontramos desde la definición o concepto hasta la presentación de este estado financiero. El estado de flujo de efectivo permite a los usuarios de la información conocer cómo la entidad genera y utiliza el efectivo y los equivalentes de efectivo independientemente de la naturaleza de sus actividades. Permite conocer la fuente u origen de los flujos de efectivo generados y el destino de los flujos aplicados. Además, resume la cantidad de efectivo y equivalentes de efectivo que entran y salen de una empresa. Mide qué tan bien gestiona una empresa su posición de efectivo, es decir, qué tan bien genera el efectivo para pagar sus obligaciones de deuda y financiar sus gastos operativos. Y complementa al balance general y al estado de resultados, y es una parte obligatoria de los informes financieros de una compañía desde 1987. Todas las empresas necesitan efectivo para realizar sus operaciones, determinar si su operación les genera recursos suficientes o requerirán financiamiento, por lo que se convierte en una herramienta importante el estado de flujos de efectivo. Además, es de gran ayuda para el análisis y la planeación financiera. Asimismo, se vincula con la elaboración de presupuestos, lo cual permite tener una visión más exacta de lo que la empresa requiere para cumplir con los compromisos previamente adquiridos. Por ejemplo, una entidad pudo haber incrementado de manera importante en el periodo su saldo de efectivo y equivalentes de efectivo. Sin embargo, no es lo mismo que dichos flujos favorables provengan de las actividades de operación a que provengan de un financiamiento con costo. Otro ejemplo es la compra de mercancías. Es importante saber si se compra de contado o a crédito, porque de aquí surge cómo quedaría el flujo de efectivo. La estructura básica del estado de flujo de efectivo es la siguiente. Quizás una manera simplificada e informal de presentar dicho estado es del dinero inicial con que ahora sí inicia operaciones la entidad, la empresa, el negocio, sumar todas las entradas de dinero y restar todas las salidas de dinero para determinar el flujo final. Sin embargo, en una entidad esto es diferente porque tiene diversas cuentas
y movimientos, lo cual tú puedes visualizar en la balanza de comprobación. Y esto resulta más complejo para realizarlo de esta manera simplificada o informal que te comento, por lo cual debe clasificar y presentar los flujos de efectivo de acuerdo a la naturaleza de los mismos, es decir, determinando los cobros y los pagos. En actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. De esta manera se clasifican las actividades en un estado de flujo de efectivo. Después de clasificar los flujos de efectivo en actividades de operación, de inversión y de financiamiento, deben presentarse los flujos de efectivo neto de estas tres secciones, apartados. Y este importe neto se denomina incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo o sus equivalentes. Cuando este importe es positivo, se denomina incremento neto de efectivo y sus equivalentes. Y cuando es negativo, se denomina disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo. Elaborar un flujo de efectivo en verdad es un proceso muy complejo. Sin embargo, como alumno de bachillerato no profundizaremos tanto, ¿sí? Ya si tú decides irte, por ejemplo, a la licenciatura en Contaduría Pública, pues obviamente vas a profundizar en este tema, ¿sí? ¿Por qué digo que es muy complejo? Porque primero hay que tomar la decisión sobre el método a utilizar para su elaboración. Hay dos métodos, el directo e indirecto, los cuales abordaremos más adelante. Después se debe recopilar cierta información obligatoria para su elaboración, dependiendo del método seleccionado, y posteriormente hay que clasificar esa información en tres categorías. Son las que te mencionaba: actividades de operación, inversión y financiamiento. Básicamente esta es la estructura básica de un estado de flujos de efectivo. Ahora bien, en lo que respecta a la clasificación de las tres categorías o secciones en que se dividen las transacciones de efectivo de una empresa o una entidad, es clave comprender claramente los criterios que se utilizan para asignar una transacción en cualquiera de ellas. Las actividades de operación incluyen los flujos de efectivo generados por las transacciones que dan origen a los ingresos principales de la entidad, es decir, aquellas que se relacionan con la compra y venta de bienes y servicios. En otras palabras, estaríamos hablando de las que afectan, por ejemplo, cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, obligaciones laborales, gastos acumulados por pagar, cuenta corriente con partes relacionadas, entre otras. Aquí te presento algunas cuentas más comunes en esta clasificación. Actividades de inversión. Las actividades de inversión generalmente se relacionan con activos a largo plazo o no corrientes, porque comprenden transacciones ligadas a la compra y venta de bienes de propiedades, planta y equipo, activos intangibles, inversiones en acciones de otras compañías, certificado de depósito a plazo, fondos de inversión, entre otros. De igual manera, en esta diapositiva te presento algunos ejemplos que pertenecen a este rubro o a esta categoría, sección.
Actividades de financiamiento. Por último, pero no menos importante, están estas actividades que involucran cuentas de pasivo y patrimonio porque comprenden transacciones relacionadas con los accionistas por los aumentos o disminuciones de capital, pago de dividendos, también por compra de acciones propias, obtención de préstamos a corto plazo y largo plazo, emisión y pago de bonos de deuda, aumentos o disminuciones en sobregiros bancarios, entre otros. En el estado de flujos de efectivo deben excluirse todas las actividades que no implican el movimiento de efectivo o sus equivalentes, es decir, aquellas que correspondan solo a ajustes o movimientos contables. Ejemplo de transacciones que se excluyen del estado de flujos de efectivos son gasto por depreciación, amortización de gastos pagados por anticipado, deterioro de activos, estimaciones contables, compra de propiedades, planta y equipo a crédito. Y bueno, aquí puedes visualizar algunas otras transacciones que se excluyen. Ahora bien, como primera evidencia que tendrás que elaborar a partir de lo presentado hasta el momento, deberás elaborar esta actividad, que consiste en determinar los elementos integrantes del flujo de efectivo a partir de la clasificación de actividades revisadas anteriormente. Te presento una tabla en la cual debes analizar si las operaciones corresponden a actividades de operación, actividades de inversión o financiamiento y seleccionar a qué clasificación, categoría, sección corresponde. Esta tablita te sugiero la transcribas a tu libreta o en una hoja blanca si tienes, si no viene en tu libreta. Transcribas este cuadro, esta tabla, y ahí tú marques, selecciones a qué clasificación corresponde cada una de estas operaciones. Son 7 operaciones, las cuales te recuerdo, esta primera evidencia tiene un valor de 7%. Y deberás estar entregando a tu docente al regresar a clases. Puedes realizarla en este momento o bien concluir el video y posteriormente, al finalizarlo, regresar a la actividad. Si algo no quedó claro, regresar, escuchar nuevamente el video o bien indagar, buscar en otras fuentes de consulta. Para desarrollar el estado de flujo de efectivo, se debe determinar qué método se va a utilizar. Existen dos formas o métodos para su elaboración, los cuales son el método directo y el método indirecto. En el método directo, considera que se debe desarrollar a partir de los registros contables que afectan entradas y salidas. También nos dice que este método directo debe de estar modificando cada uno de los elementos que conforman el estado de resultados, lo cual es lógico porque el estado de resultados
es de donde vamos a obtener la información para elaborar el estado de flujos de efectivo. Ejemplo de las partidas que ocasionan un aumento o disminución del efectivo o sus equivalentes son ventas cobradas, otros ingresos cobrados, gastos pagados. Y el método indirecto, este método tiene la principal característica que el estado de flujos se inicia partiendo de la utilidad para posteriormente elaborarse con los rubros del balance general. Es decir, su característica es que parte de la utilidad o pérdida antes de impuestos. La similitud entre estos dos métodos es que las actividades de financiamiento y de operación se presentan igual en ambos métodos. Y se establece un tratamiento distinto para determinar las actividades de operación. Es decir, las de inversión y financiamiento se presentan igual y las de operación sí tienen un tratamiento distinto o especial. Sobre el método a utilizar, existen muchos criterios encontrados entre los contadores sobre las ventajas y desventajas que ofrece cada uno de ellos y sobre cuál refleja fielmente la realidad de las transacciones con efectivo de una empresa. Cualquiera que sea la elección, la principal diferencia que encontrarás es que usan diferentes cálculos para determinar los flujos de las actividades de operación, que es lo que previamente te mencionaba, ya que no tienen ningún cambio en la forma de determinar los flujos de efectivo de las actividades de inversión y de las actividades de financiamiento. Sin embargo, un dato que puede ayudarte a decidir sobre cuál método utilizar es que la mayoría de los flujos de efectivo de las empresas son preparados utilizando el método indirecto. Sin embargo, el ejemplo o mejor dicho, el estado que tú vas a elaborar como parte de la evidencia en el segundo video va a ser a través del método directo de acuerdo al programa de estudio de la asignatura. ¿Sí? Por lo pronto, te presento algunos ejemplos del estado de flujo de efectivo por cada uno de estos métodos. Básicamente, pues como decía, el método indirecto parte de la utilidad antes de impuestos, ¿sí? Y de ahí, bueno, se estructuran en actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento para determinar el efectivo y equivalentes de efectivo en el periodo. Igual puedes buscar tú ejemplos si estos no te quedan muy claros. Ahora bien, se presenta la segunda evidencia que tendrás que elaborar. ¿En qué consiste esta evidencia? Vas a elaborar una gráfica de cartografía conceptual a partir de lo escuchado en el video y de lo que investigues en diversas fuentes bibliográficas o electrónicas. Te sugiero que verifiques que el gráfico de esta cartografía conceptual cumpla con los elementos que te menciono a continuación, que es la noción, categorización, caracterización, diferenciación, clasificación, vinculación
metodología y ejemplificación. Igual, la sugerencia es que la realices en tu libreta de apuntes o si tienes alguna hoja en blanco, pues ahí elabores este gráfico. Para elaborar tu cartografía conceptual, considera las siguientes acciones de reflexión, además de los saberes ya previos y de los referentes teóricos de lo que tú investigues, lo cual facilitará la síntesis del concepto que deberá ser plasmado a través del esquema gráfico, ¿sí? Que tiene por nombre cartografía conceptual. Si analizamos cada uno de estos ejes, bueno, en el eje de noción, lo que tú no tendrás que perder de vista es el describir el concepto desde tu propia percepción, ¿sí? En categorización, incluir a qué clase o categoría comprende este tema, ¿sí? Propiamente que es el estado de flujo de efectivo, identificar y describir cada una de las características esenciales del concepto, recordando que el concepto es el estado de flujo de efectivo. En el eje de diferenciación, tomando como base la categoría, identificar qué otros conceptos de los cuales se diferencia el concepto central. Es decir, qué otros conceptos entran en esa categoría a la cual pertenece el estado de flujo de efectivo y establecer sus diferencias. Identificar las clases en las cuales se divide el concepto central, las clases, secciones, clasificación, apartado, recuerda, ya lo veíamos en el video. En la vinculación, identificar los vínculos del concepto con temas que en la medida de lo posible no estén en la misma categoría del concepto. Metodología, describir la metodología para elaborar el estado de flujo de efectivo de manera práctica, ¿sí? Simplificado, si bien quieres. Y en la ejemplificación, bueno, identificar cuál podría ser un ejemplo de aplicación del concepto, ¿sí? Yo ya te presentaba un estado de flujo de efectivo, ¿sí? Esta actividad tiene un porcentaje asignado del 8% y esta cartografía la tendrás que estar entregando a tu docente al regresar a clases para que él te evalúe este producto y te asigne una calificación. Para el siguiente video, que es el video número 2, tu alumno vas a desarrollar un estado de flujo de efectivo por el método directo, ¿sí? Va a ser más práctico, ¿sí? Porque ya va a implicar la elaboración de un estado de flujo de efectivo. Y bien, ya con el segundo video estaremos concluyendo el desarrollo del bloque 2, que es el bloque que comprende el segundo periodo parcial. Por el momento, aquí concluye esta primera sesión. Te recuerdo realizar tus actividades, no esperarte hasta un día antes de que regreses a clases, ¿sí? Y cualquier duda, tienes la oportunidad de regresar una y otra vez y las veces que tú consideres necesario a este video para
lograr esas actividades y por lo menos obtengas como parte de este primer video ese 15% del 30% asignado al segundo periodo parcial. No me despido, nos vemos en el próximo video. Buen día.